Y les contamos que tenemos aquí en el estudio a Heréndira Derbez, quien junto con Claudia de la Garza publicaron recientemente el libro No son micro machismos cotidianos. ¿Es así? Es así. Bienvenida a Los Periodistas. Muchísimas gracias. No, al contrario. Por invitarnos. Por cierto, a ver, escuchaste seguramente antes de entrar aquí al estudio, a la redacción, como le llamamos nosotros de Los Periodistas, a este señor, Juan Sandoval Íñiguez, boicoteando, buscando boicotear. Llamando Así como boicotear, le va a pasar como cuando la película esta El crimen del padre Amaro, que se llenaban las salas porque empezaron a decir que era pecado verlas. O, no sé qué dijeron, era muy chiquita, pero... ¿Qué te parece la expresión de un personaje que además estaba en el retiro y surge de las catacumbas para expresar que realmente matan muy poquitas mujeres, solamente el 12%, y que el resto son hombres? Muy problemático por muchos aspectos. El primero es, sí, en efecto, la crisis de violencia que vivimos, sobre todo después de la militarización con el sexenio de Felipe Calderón, es gravísima y afecta a los hombres también, y obviamente los asesinatos de los hombres nos preocupan, y no estamos de acuerdo con las desapariciones forzadas ni con los asesinatos, obviamente, pero es un fenómeno que se tiene que estudiar de forma distinta, porque la violencia obedece a muchas particularidades que lo ha tratado mucho Data Cívica, Estefanía Vela, etcétera. Ya no voy a ahondar en ese tema. Hablando de este señor, que por cierto no creo que le funcione muchísimo su boicot, creo que la Iglesia en México ha actuado en el mundo de formas muy violentas, y él es un ejemplo de ello, menospreciando la vida de las mujeres, las demandas tan dignas de las mujeres. Pero quiero decir que si son católicos, católicas, si les interesa continuar en esa fe, también hay propuestas maravillosas que vale la pena escuchar más, como las católicas por el derecho a decidir. Pues sí. Creo que hay mujeres dentro de la iglesia que pueden ser disidentes, que vale muchísimo más la pena escucharlas que a este señor. Pero bueno, yo no soy practicante, ¿no? La conferencia del episcopado mexicano, a quien por cierto Sandoval Íñiguez critica también, sí, pues fue muy cool. Dijo, oigan, ¿saben qué? Pues tienen el derecho de ir, de salir, de llamar a un paro, y nosotros no tenemos más que verlo de lejos, ponerle, pues verlo y pues se lo merecen, ¿no? Sí, tienes razón. Me preocupa un poquito la domesticación del discurso de, bueno, les vamos a dar permiso. Exacto. Claro, en ese aspecto es la 1000ª vez que digo en entrevista la carta de las mujeres zapatistas diciendo no necesitamos su permiso para luchar por nuestra vida. Creo que es muy pertinente. Pero sí, este señor, miren, ya fue noticia, pasemos a otro tema. De acuerdo. Ahora, tienes libro y no es un tema que se distancie demasiado. Claro. Tú eres historiadora del arte. Sí. Bueno, y te has concentrado mucho en temas de género. Sí, género, política, sobre todo. Cuéntanos de qué va el libro, y si les parece, vamos viendo la portada, porque para quienes nos ven en televisión y nos ven en YouTube, pues van a poder ver de qué libro estamos hablando. Ahí se ve. Ahí está tu portada. Sí, yo soy historiadora del arte, también soy ilustradora, y coescribí este libro junto con Claudia de la Garza, que también es historiadora del arte y es doctora en ciencias sociales. Y es un libro acerca de los machismos cotidianos que vivimos todos los días, que se muestran muy claramente en los medios de comunicación. Por ejemplo, esto de que esta mesa se llame Los Periodistas, creo que es muy pertinente hablar de género y periodismo, por ejemplo. Y es un libro que surge por propuesta de la editorial. De hecho, querían que yo lo ilustrara porque yo ilustro desde hace mucho tiempo, y luego se dieron cuenta que también escribía porque pues mi formación es más en humanidades, y nos lanzamos a escribirlo Claudia y yo con muchísima felicidad y como una terapia también. ¿Qué son estos micromachismos? ¿Cómo identificarlos? Y la pregunta de los 64,000. ¿Es un libro para mujeres o es un libro que podríamos regalarle a Álvaro Delgado? No lo digo, Álvaro es papá de 2 chiquillos. Claro. Que podría compartirle
de verdad las cosas han cambiado de manera muy acelerada en los últimos años y tenemos que estar nosotros mismos en evolución, aprendiendo cosas. ¿Es un libro también para hombres? A ver, voy a ir por partes. Sí. El libro se llama No son micro, machismos cotidianos, porque antes, se ha usado mucho la palabra micromachismos, que se acuña en los 90 por un psicoterapeuta argentino que se apellida Bonino, que creo que es muy pertinente, porque ayudó a nombrar violencias cotidianas que hombres ejercían sobre mujeres, pero se ha popularizado tanto el término a lo largo del tiempo, en efecto los tiempos han cambiado, que de repente ha perdido cierto significado, porque nos suena ya cualquier cosa. Y el problema del prefijo micro es que da la sensación de que no es tan relevante, que son insignificantes, que son chiquititos, son microscópicos. Y justamente lo que pasa es que sostienen algo muy fuerte, violencias enormes que son tan graves que podríamos decir que no son un feminicidio, no son una violación, pero sostienen el sistema. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, de ellos. ahora siempre estoy diciendo la revictimización. La revictimización es un problema muy grave que permea el sistema de justicia, permea la política, creo que lo hemos visto también en las declaraciones de repente los políticos actuales y los pasados. Los periodistas, estas primeras planas con el cuerpo de una mujer sin respetar su memoria, sin respetar ni en su muerte se le respeta. Es tremendo. Y la revictimización es una de ellas. La otra es muy común y lo pueden ver en las mesas de debates de puros hombres hablando de temas de mujeres, por ejemplo. O sea, ya de por sí que las mesas en los medios de comunicación o en la academia sean de puros hombres es muy problemático. Le dicen en inglés el all male panel, que son todos los hombres. Pero aparte ahora vemos ejemplos que son tan burdos que parecen comedia, parecen una sátira como de 5, 8, 7 hombres blancos de cierta edad hablando de aborto, que esto es gravísimo. Sí. Y está tan normalizado que nadie en la producción o nadie ahí dijo, quizás deberíamos de invitar a alguien que sí sepa del tema. Claro, que vaya a decidir sobre su propio cuerpo. Sí, el otro día fui a una entrevista y un periodista me dijo fuera del aire, me dijo, es que es tan fuerte esto de los hombres que explican cosas, que una amiga me acaba de contar que su jefe le trató de explicar cómo funciona la copa menstrual. Y yo me quedé en shock. O sea, dije, es que esa audacia, yo quisiera desayunármela. O sea, yo quiero gotitas de audacia masculina en mi café. Ahora, si es un libro para hombres, yo creo que es muy importante que los varones lo lean, que lo discutan, que se encuentren ahí, que se reflejen ahí, si es que se reflejan, seguramente lo van a hacer, que se den cuenta de las violencias que ejercen y de las violencias que también cruzan su cuerpo. O sea, si bien las mujeres somos las principales víctimas de la violencia patriarcal, los hombres también tienen consecuencias en su forma de ser y se refleja muy claro desde que son chiquitos. A mí me parece gravísimo, y lo hablamos en el libro en un apartado, decirle a un niño no llores. No llores porque eso es de niñas, porque eres hombre. Claro. O sea, la forma en la que construimos la masculinidad provoca que ahora existan hombres de nuestra edad, o no sé, su edad, o etcétera. Somos de la misma edad. Sí, claramente. Estoy segura, pero hombres que... Este señor se ve muy acabado, pero no. Es el periodismo, yo entiendo. Joven, lo trabajar en medios es muy cansado. Hombres que no pueden identificar sus emociones, no pueden nombrar sus dolores, no pueden nombrar sus sentimientos y que son terribles en las relaciones de trabajo, en las relaciones de pareja. Entonces, sí creo que los hombres tienen que hacer su trabajo, tienen que entender que su papel es de la escucha, tienen que aprender muchísimo y sobre todo tienen que romper la cofradía entre hombres. O sea, cuando un cuate está haciendo un chiste de violación, porque qué jijiji, jajaja, le puedes decir, oye, lo que estás diciendo sostiene un sistema súper grande que provoca al final violaciones. Pues es un libro interesante porque también al entrar a la cotidianidad, como te digo, hay generaciones que la de mi abuelo, la de mi padre, que no tuvieron contacto con esta información de lo cotidiano, y por lo tanto no evolucionaron. Se nota mucho en el anterior clip que acaban de hacer de la mañanera. O sea, ahí hay un problema. Evidentemente la falta de asesoría, que no sé si no quiere escuchar nuestro presidente o no le importa, pero la otra sí hay un desborde generacional, o sea, un cambio muy extraño. A ver, explícame eso. O sea, esto que diga, ya no se puede decir nada, jiji, jaja,
y que hasta lo haga en un tono burlón es muy preocupante, y creo que también obedece a que por mucho tiempo, aunque las mujeres hemos sido participantes constantes de los movimientos sociales, por mucho tiempo se han ignorado las demandas muy dignas de las mujeres también en la izquierda. Y eso es gravísimo. O sea, decimos, sí, el cardenal, bueno, el cura conservador, el cardenal terrible, el partido político que se está tratando de subir a este tren y no cabe aquí, que se ha negado a darnos derechos, que son muy dignos. El PAN. O sea, de negarnos y más, o sea, podemos ir más lejos. Sí, sí, sí. Que se ha negado a que las mujeres tengamos derechos sobre nuestro cuerpo, que las disidencias sexuales puedan decir, quiero amar a quien se me antoje libremente y tener como un soporte legal. Esos mismos hacen cosas terribles en cuanto a derechos, pero también la izquierda hay que cuestionarla. O sea, esta figura que me encanta de Nacho Progre, de Cintia Híjar y Cristina Guarden, es muy grave porque es el falso aliado y es muy preocupante, y ese también hay que combatirlo. A Sí, ver, por supuesto. Falso aliado. Sí, Cuéntalo porque más, desarrollalo un poquito. a veces siempre digo que es mi némesis, porque conocen de repente el discurso feminista, nos tratan con muchísima condescendencia, nos dan permiso de hablar de nuestras cosas de mujeres, pero al final ejercen las mismas violencias solo que disfrazadas. Y eso, bueno, en mi experiencia en movimientos sociales desde hace unos añitos, ese es el que le da en la torre siempre al movimiento y es el que siempre le va a decir a todas cómo pensar. Y los mismos medios lo reproducen, de repente son a los que invitan a las mesas de diálogo, a hablar de todo, etcétera. Tuviste el arrojo como autora, junto con la otra autora, de escribir un libro pues, que aborda un asunto que nos concierne a todos. También, lamentablemente, tienes la suerte de que aparezca, de que irrumpa este libro en un momento como en el que vivimos, en vísperas de una movilización inédita en México. Ojalá no hubiera ocurrido y ojalá ni siquiera hubiera habido necesidad de que tú escribas este libro. ¿Cómo percibes que está recibiéndose? Otra vez por partes. Sí, el libro salió justo ahora, iba a salir el año pasado coincidiendo con Guadalajara, porque ya es que las editoriales trabajan como por tiempos de ferias, Sí, por supuesto. pero por cola de impresión, casi, no salió, y sale en este, dijeron, bueno, perfecto, para minería. Aparte, sí coincide con marzo, se pensó en la editorial, pero no era tan importante, o sea, era algo más. Pero la realidad es avasallante y es muy dolorosa, y lo peor de todo, o sea, yo lo veo así como muchos libros, no digo que este sea el único, pero es un libro que es pertinente porque la violencia se sigue reproduciendo. Y una pensaría que ya el discurso es más elevado, que el debate es más informado, pero seguimos escuchando estas necedades por parte del gobierno que se dice izquierda, por parte de muchos en la religión, por parte de compañeros de trabajo, amigos, etcétera. ¿Y frustrante? Pues una ya va desarrollando callo. Sí, efectivamente es frustrante, pero nada que no me sorprenda. Ahora, el libro tiene un propósito, justamente combatir ese contexto inaceptable. Y por eso preguntaba yo qué tanto, porque la semana pasada aquí en la sección de libros que tenemos los jueves, Jorge Alberto Gudiño nos trajo 2 libros que son de feminismo para hombres. Los hombres, por cierto, ¿podemos ser feministas? En mi entender, no. Los hombres pueden tener un papel de escucha, pueden leer de feminismo, estudiar, quizás ser aliados, pero no les corresponde escuchar. Por eso cuando... Y nos corresponde educarnos. Educarnos absolutamente. Por eso a mí en lo personal me molesta mucho más pensando en la situación de la frontera sur cuando Ebrard dice que se pronuncia feminista. Qué bueno que saquen a un acosador sistemático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero eso no te hace feminista. Entonces, yo creo que a los hombres les toca entender que su papel es de escucha, pero no por primera vez
dentro del, pues no son protagonistas, o sea, no les toca ser protagonistas. En todo caso, solidarios, acompañar, entender por lo menos. Sí, yo creo que lo más importante en este momento, ¿qué puede hacer un hombre? Si me dicen, ¿qué puede hacer un hombre aparte de informarse? Es romper el pacto. O sea, cuando sabes que tienes en tu chat de amigos alguien que está mandando packs, que son fotografías robadas, decirle, esto que estás haciendo es grave por esto, esto, y aparte en algunos lugares es hasta crimen. Cuando alguien hace este chiste de la violación con asesinato, porque nunca faltan decirle, oye, lo que estás diciendo es esto. O sea, porque aparte yo sé lo que los hombres hablan cuando no estamos las mujeres, cómo se refieren a nosotras, cómo hablan de nuestros cuerpos, cómo hablan de sus deseos hacia nuestros cuerpos. Y entonces creo que le corresponde a los varones romper ese pacto, esa hermandad, digamos. Esa complicidad. Esa complicidad, esa cofradía, le dicen, que lo único que hace es normalizar las violencias. Ahora, el libro obviamente trae pues lo que se conoce como timing, pues que cayó en un momento importante. Sí. Pues va a ser importante, digamos, para una generación que tiene que empaparse rápidamente de conceptos. Pero hay libros que no llegan justamente a los grupos más vulnerados. Digo, los tres en esta mesa somos autores de libros y sabemos que, pues, que nuestros libros, a la mayor aspiración es que te lea un segmento, ¿no? Pero pues no necesariamente sabes que aunque quieras no vas a llegar a donde podría ser más útil el libro. Y lo digo porque, pues, a lo mejor en algún momento en algún momento la información que viene en este libro sería mucho más importante hacia segmentos pues más vulnerables, ¿no? ¿No lo crees? Sí, por supuesto. Bueno, este libro es de divulgación por algo, nos importa la divulgación, a mí me importa muchísimo. Yo trabajo en ambientes académicos, digo, bueno, qué bueno que estén estudiando esto tan importante, pero si no se mueve, no sirve de absolutamente nada. La academia tiene que tener incidencia social. Creo que la democratización del conocimiento es muy importante. Yo lo digo 1000 veces y lo voy a seguir diciendo. Yo mucho de lo que sé y de lo que he aprendido de feminismos y de muchas cosas ha sido por YouTube. O sea, a mí mi puerta de entrada fue alguien que grabó una clase del Colmex o de la UNAM o del Ibero y la pude ver cuando era chavita. O sea, eso creo que es muy pertinente. Me encantaría que este libro llegara más lejos. Me gustaría que también existieran más bibliotecas públicas, barriales, en más lugares y llevarlo a más lugares. Nuestro interés con el libro es presentarlo en todos los lugares donde podamos. Ahora nos vamos a ir a Chiapas el viernes, ya estamos hablando en Sonora para ir a unas presentaciones, queremos moverlo en distintas partes de la ciudad, salir de este círculo chiquito de las colonias céntricas, Sila Narvarte, La Condesa, etcétera, pero estamos haciendo lo que podemos, pero lo vamos a lograr como podamos. Bueno, una manera de finalmente llegar a un público mucho más amplio del corredor Roma, Condesa, Polanco, Narvarte, es a través finalmente de los medios de comunicación, de espacios como estos. Por lo menos este espacio está concebido que sirva precisamente para proveer de información de interés público, y este libro lo es, o la aspiración por lo menos es para que llegue a mucha más gente. Si este libro estuviera en todas las bibliotecas escolares y en las redacciones de los medios de comunicación, el absurdo debate sobre lo que significan la igualdad, el machismo, el feminismo y la violencia de género se disolvería para transformarse en la conversación más urgente de este siglo. ¿Cómo hemos sido y cómo queremos ser? ¿Cómo educar para vivir en paz, en el amor y en la diversidad que reconoce las diferencias sin que cuestionar o rebelarse frente al pasado merezca el insulto, la descalificación o la muerte? Qué hermoso. Que eso deberíamos dialogar. Sí, ese fue un texto que muy amablemente y sin conocernos prácticamente, Lidia Cacho nos regaló de un día a otro. Estaba ocupadísima en el exilio, sí, todo lo que conlleva. Y es algo que estoy muy agradecida, me importa mucho decirlo, así como agradezco que Claudia ha sido mi maestra y me ha acompañado en esto. Lidia cuando le escribí dije, bueno, en una de esas te interesa, pero sé que estás muy ocupada y yo no te conozco, te vi una vez en tal lugar,
me dijo, a mí me interesa mucho que escritoras jóvenes tomen la batuta. Y para mí eso fue maravilloso y es una lección también. Pues le mandamos un gran abrazo a Lidia. Y ya sabe usted, no son machismos cotidianos. Es un libro no solamente para mujeres, es un libro también para hombres. Entonces, pues ahí lo tienen. ¿Se presentan o ya se presentaron? Nos presentamos mañana a las 7, hablando del Corredor Roma Condesa, Sí. en el Fondo Cultural, en el Fondo de Cultura Económica, Rosario Castellanos. En el Rosario Lido, Castellanos. a las 7 de la noche. En la Condesa, ¿no? Es en Y en Condesa. Tuxtla, en el patio cívico del ayuntamiento, el viernes. Pero no me Tuxtla acuerdo Gutiérrez, el nombre. Sí. Chiapas. En Tuxtla. Van a- Maravilloso. Sí, y ahí Uy, qué envidia. y poco a poco. Entonces, mañana en el barrio de Álvaro Delgado, La Condesa, en la Rosario Castellanos, ¿no? Y el viernes En en Tuxtla Chiapas. Gutiérrez, Chiapas. En Tuxtla Sí. Gutiérrez. Y Bueno, ahí- pues mucho éxito. Te deseamos de verdad mucho éxito, Erendira. Muchas gracias. No, lo estás teniendo. Pues Qué bueno. esperemos. Estoy tan cansada que no me doy cuenta ni qué Hombre. estoy haciendo. Estoy en Bueno, automático. pero este momento lo vas a disfrutar el resto de tu vida. Ya verás. Muchas gracias. Un libro es un hijo. Ay, no. Es un libro, hombre. Bueno, un libro es un Volvemos. libro. Volvemos.